20 de junio, 1994. La llamada entró a las 7:10 de la mañana. David sonaba angustiado y estaba lamentándose. En cuestión de minutos, a las 7:20 de la mañana, los oficiales Kim Stevenson y Jeff Wiley estaban en la calle Every número 65. La mañana era fría, la oscuridad casi absoluta. Avanzaron con precaución por el camino con sus revólveres y linternas listos. La casa, que parecía frágil y en mal estado, se destacaba en la oscuridad. Vieron a un hombre a través de la ventana, presumiblemente David, acurrucado e irresponsivo. Con la puerta cerrada con llave, rompieron un panel de vidrio para entrar. Encontraron a David tirado en el piso del dormitorio. Al acercarse con las armas desenfundadas, él murmuró: «Todos están muertos. Están muertos, todos muertos», y señaló hacia la sala de estar. El oficial Stevenson le preguntó cuántos había en la casa. «Somos 6», respondió David. Había balas en el suelo y más tarde se encontrarían más de 1000 rondas de munición en el armario de David. En la sala de estar encontraron el cuerpo de Robin Bain, de 58 años, con un rifle de calibre 22 a su lado y un silenciador cerca. Tenía una sola herida de bala en su sien izquierda y claramente había caído por el impacto. El rifle aún tenía 2 rondas y una segunda revista en el suelo contenía 3 rondas. Mientras exploraban la casa, se sorprendieron por el desorden. Las habitaciones estaban abarrotadas y el olor era insoportable. Encontraron a Laniat Bain, de 18 años, debajo de un edredón en una habitación, con 3 heridas de bala en la cabeza. Al final del pasillo, encontraron a Margaret, de 50 años, acostada en la cama bajo su edredón, con un disparo en la cabeza cerca de su ojo izquierdo, probablemente mientras dormía. En la planta baja, hallaron una cocina con platos sucios apilados en el fregadero. Un oficial descubrió a Errol A. Bain, de 19 años, en una habitación oculta tras una pesada cortina. Había sido disparada en el lado derecho de su frente y había caído como si estuviera suplicando por su vida. Durante este calvario podían escuchar a David arriba, balbuceando a uno de los oficiales. Los paramédicos, ahora en la escena, estaban revisando a David, quien no dejaba de repetir: «Las manos negras están llegando, las manos negras están llegando». Sus párpados parpadeaban y se quejaba de dolor de cabeza y náuseas, pero su ritmo cardíaco y niveles de oxígeno en la sangre eran normales. Al regresar arriba, notaron que solo habían hallado 4 cadáveres. Se separaron nuevamente y uno halló una puerta en el cuarto de Margaret que llevaba a otra habitación. Dentro, hallaron el cuerpo ensangrentado de Stephen, de 14 años. Había claras señales de lucha y Stephen tenía 3 heridas de bala en la cabeza. Más tarde encontrarían un guante blanco de ópera manchado de sangre del revés y una lente de un par de gafas. De vuelta en la sala de estar, un oficial notó una computadora con una sola frase en la pantalla: «Lo siento, eres el único que merecía quedarse». Dado todo lo que habían visto, parecía un asesinato-suicidio. Afuera, entraron a la caravana de Robin Bain y encontraron una colección de novelas de misterio de asesinatos, un escalofriante presagio de los giros y vueltas que vendrían en un caso que se convertiría en el más discutido en la nación. Y continúa dividiendo a Nueva Zelanda hasta el día de hoy. Esta es la historia de los Bain. Masacre de la familia. La familia Bain era una unidad complicada y algo disfuncional. Robin y Margaret Bain, ambos maestros capacitados, se conocieron en una iglesia presbiteriana en Dunedin y se casaron en agosto de 1968. Su primer hijo, David, nació antes de que emprendieran su trabajo misionero en Gollum, Nueva Bretaña, una pequeña isla de Papúa Nueva Guinea. Durante su estancia en Gollum, dieron la bienvenida a 2 hijas, Arawa en 1975 y Laniate un año después. Robin trabajó incansablemente en el colegio de formación de profesores, mientras que Margaret se sumergió en el estudio de la antropología y la cultura local. Su hogar era un reflejo de su forma de vida. Adornado con artesanías y reliquias locales, a menudo parecía caótico y estaba mal mantenido debido a sus apretadas agendas. Después de unos años, se mudaron a Port Moresby, la ciudad capital de Papúa Nueva Guinea. Su hogar era conocido por su caos y la familia llevaba un estilo de vida bohemio. A menudo se veía a sus hijos corriendo desnudos. Su más joven Hijo Stephen. nació en 1980.
Margaret educó a los niños en casa. Intentó inscribir a David en una escuela internacional a los 11 años, pero fue acosado debido a su naturaleza torpe e introvertida, así que lo retiró. Margaret buscó ayuda psicológica para su familia, pero a menudo desestimó los consejos dados. Era visto como una figura dominante. Al regresar a Dunedin, se aconsejó a la familia que consultara a un equipo de consejeros, pero Margaret no hizo caso a su consejo. Finalmente se mudaron a 65 Every Street. La dinámica familiar cambió drásticamente. Robin y Margaret estaban distanciados, con Margaret desarrollando un interés en el espiritualismo de la nueva era. Creía que tenía una conexión con Winston Churchill en una encarnación anterior y mantenía un diario en el que clasificaba a los miembros de su familia en función de cuánto estaban poseídos por el diablo. David siempre fue el menos poseído, Robin el más. Un segundo cercano. Se refirió a Robin como un hijo de Belial, uno de los 4 príncipes coronados del infierno. David Bain mismo no estuvo sin controversia. Sentía una gran pasión por la música. Se unió a un coro de hombres y más tarde estudió música clásica en la universidad. Sin embargo, su comportamiento controlador, incluyendo el monitoreo de los movimientos de su hermana Eroa, generó preocupación entre sus amigos. Una semana antes de los asesinatos, Margaret expresó a su amiga su preocupación por la actitud controladora de David hacia sus hermanos. Arawa, la hija mayor, era una alumna aplicada. Estaba estudiando para convertirse en maestra. A pesar del estilo de vida poco convencional de la familia, Arawa estaba haciendo bien por sí misma y tenía un futuro prometedor por delante. Sin embargo, se informó que le temía a David, su hermano mayor. Temía la próxima reunión familiar y se sentía incómoda con que David tuviera una arma de fuego en la casa. Arawa había dicho a sus amigos que David amenazó a otros familiares y le tenía miedo. A diferencia de Arawa, la Niat estaba muy preocupada. Vivía en Dunedin, pero se alojaba en una casa de huéspedes en la calle Russell. A veces se quedaba con su padre en la escuela Tayari. Sin que su familia lo supiera, la Niat era trabajadora sexual y drogadicta. Decía abiertamente a completos extraños que había tenido múltiples abortos y que fue abusada por su propio padre. A la Niat le diagnosticaron enfermedades de transmisión sexual durante una visita médica. Cuando le aconsejaron que se abstuviera de tener relaciones sexuales durante 4 días, dijo que no era posible y, al parecer, recibió una llamada en ese momento de su novio o amigo proxeneta, Dean Cottle. Un amigo de la Niat recordó que una semana antes, la Niat había mencionado que iba a una reunión familiar convocada por David. Planeaba confesar su vida secreta como trabajadora sexual. Algunos incluso la escucharon decir que iba a revelar a toda la familia su relación incestuosa con su padre. En ese instante la Niat intentaba corregir su conducta. Dejó el trabajo sexual y consiguió un empleo en un café. La Niat, al igual que Arawa, tenía miedo de David. Stephen, el menor, tenía solo 14 años y aún asistía a la escuela. 2 semanas después del horrible incidente, la casa de la familia Bain en Dunedin fue incendiada por el Departamento de Servicios de Bomberos a petición del fideicomiso familiar y con la aprobación de David Bain. Eran una familia complicada por decirlo menos, pero los impactantes eventos que se desarrollaron el 20 de junio de 1994 estaban más allá de las expectativas de cualquiera. La policía enfrentó una tarea desafiante, reconstruyendo los eventos que llevaron a esta escena horrorosa. Solo tenían un testigo y una casa llena de pistas, pero también contradicciones y misterios. Encontraron ropas mojadas, recién lavadas y colgadas. Se cuestionaban el motivo de hacer la colada en un día tan trágico. Inicialmente, los investigadores creían que se trataba de un asesinato-suicidio por parte del padre Robin Bain, quien sin piedad quitó la vida a 4 de sus familiares, dejó una nota en su computadora, luego se disparó a sí mismo, pero perdonó la vida de su hijo mayor. En el 95% de los asesinatos-suicidios familiares, el padre es quien comete el crimen, según las estadísticas. Sin embargo, después de examinar las pruebas, la historia simplemente no parecía sumar. Robin era diestro, pero le dispararon del lado izquierdo de la cabeza, una posición extraña e incómoda para dispararse a sí mismo. No había sangre en los calcetines de Robin, a pesar de que había huellas de sangre alrededor de la casa y sangre del violento enfrentamiento en la habitación de Stephen.
Se encontró sangre en sus pantalones de chándal y una mancha en su uña. Sin embargo, se creía que estos eran de Robin sangrando sobre sí mismo, pero nunca se analizaron para confirmar su origen. El guante ensangrentado hallado en el cuarto de Stickan era de David. ¿Por qué Robin usaría los guantes de David si de todas formas iba a matarlo? Además, Robin tenía un par de guantes de cuero en su autocaravana que podría haber usado en su lugar. No se encontraron rastros de pólvora en las manos de Robin, y no tenía huellas dactilares en el arma, a pesar del hecho de que no llevaba guantes cuando se encontró su cuerpo junto al arma. El rifle utilizado pertenecía a David y usualmente se guardaba en su habitación, junto con una llave de repuesto en un frasco, que era necesaria para obtener el mecanismo de desbloqueo del gatillo del rifle. David había dicho que él era el único que sabía dónde se guardaba la llave de repuesto. Entonces, si Robin fuera el asesino y David no estuviera involucrado, Robin habría tenido que obtener el arma, la munición y los cargadores, encontrar la llave de repuesto, el desbloqueo del gatillo y los guantes de ópera del cajón de David antes de llevar a cabo su matanza. Luego, cuando terminara, se dirigiría a la lavandería, cambiaría su ropa, la lavaría y colgaría su ropa previamente ensangrentada para secar. Después de lo cual, se dirigiría a la sala de computadoras y escribiría un mensaje que diría: «Lo siento, eres el único que merece quedarse». A pesar de ser profesor de inglés y conocido por su amor a la lectura y la escritura a mano, escribiría esta única frase en la computadora en tiempo pasado. Según amigos y familiares que conocían a Robin, esperaban al menos un toque personal o poético de su último mensaje jamás escrito. Por último, a pesar de ser diestro, Robin se dispararía a la izquierda de su cabeza, en una posición incómoda, o usaría su mano izquierda para apretar el gatillo. Milagrosamente, a pesar de no llevar guantes, no habría huellas dactilares en el rifle ni rastros de pólvora en sus manos. Robin también tendría que hacer todo esto mientras su hijo mayor, David, estaba fuera en su ruta de reparto de periódicos. Robin solía vivir afuera en la caravana y solo entraba a la casa a las 7 de la mañana, para rezar en la sala de estar. El reparto de periódicos de David empezaría cerca de las 5:45 am y volvería a casa para las 6:45. Esta sería la ventana para que Robin cometiera su crimen si lo hizo. Las personas que conocían a los Baines comentaron cómo David no tenía una buena relación con su padre, y se pondría del lado de su madre. Entonces, ¿por qué Robin elegiría perdonar al hijo que menos le gustaba? Para la policía, David parecía el único sospechoso lógico y David Bain fue arrestado 4 días después. Hay más razones para su arresto. Las afirmaciones de David eran inconsistentes. Aseguró haber hallado primero a su madre y luego a su padre. Sin embargo, durante su llamada de emergencia, él declaró el día del incidente, David informó que llegó a casa a las 6:42 am, después de terminar de repartir los periódicos. Marcó el número de emergencia a las 7:09 am, dejando un lapso de 25 minutos sin explicación. Durante este periodo, recordó ir a su habitación, visitar la lavandería, lavarse las manos, volver a su habitación y encontrar a sus padres. Le dijo a la policía que tenía episodios de desmayos y no podía recordar nada. David tenía lesiones inexplicables, incluyendo una herida en la frente, una raspadura en la rodilla, nudillos enrojecidos y raspaduras en el pecho. La policía teorizó que estas lesiones probablemente resultaron de una lucha con Stephen. En la habitación de Stephen, también encontraron los guantes de ópera ensangrentados de David, una lente en el suelo, que coincidentemente, coincidía con un par de gafas en la habitación de David, que le faltaba una lente. Se descubrió que un suéter verde lavado por David esa mañana tenía fibras que coincidían con las encontradas debajo de las uñas de Stephen. Inicialmente, David afirmó que el suéter pertenecía a Arawa, pero luego declaró que era de Robin. El suéter parecía haber dejado manchas de sangre en los marcos de las puertas de la casa. El ácido desoxirribonucleico de Stephen también fue identificado en la ropa que David Bain llevaba cuando llegó la policía. Esto contradice las declaraciones de David de que nunca entró a la habitación de sus hermanos esa mañana. Se hallaron gotas de sangre en los calcetines de David y se rastrearon 5 huellas de calcetines ensangrentados desde el cuarto de Margaret hasta el de Lanit y de vuelta. La evidencia de las huellas fue clave en el caso.
La conducta de David tras los homicidios también lo incriminó. Al hablar con los amigos de Awara y Lanit, se reveló que temían a David. Además, Margaret había hablado con su amiga, diciéndole que le había pedido a David que disminuyera su control sobre sus hermanos, recordándole que él no era su padre. Confesó a un amigo sus preocupaciones por David y sus alucinaciones. Unos días antes, El evento. durante el ensayo del coro, David se retiró a una habitación trasera. Se quitó sus gafas y cayó en silencio en un trance. Más tarde afirmó no tener ningún recuerdo del evento y dijo que se desmayó. Estos eventos provocaron un cambio inusual en la conducta de David. Además, una autopsia realizada por el Dr. Dempster reveló que la herida de Robin era una herida de casi contacto. No obstante, el ángulo y la trayectoria del proyectil en la cabeza de Robin hicieron poco probable la hipótesis del suicidio. La posición en la que tendría que sostenerse el rifle para lograr ese ángulo haría difícil alcanzar el gatillo. ¿Podría ser que Robin fue disparado cuando se arrodillaba para rezar a las 7 de la mañana? ¿Por David acercándose sigilosamente a él desde su lado izquierdo? El juicio de David Bain comenzó en mayo de 1995, casi un año después de los asesinatos. La fiscalía argumentó que David mató a su madre, 2 hermanas y hermano antes de hacer su reparto de periódicos alrededor de las 5:45 de esa mañana. Dijeron que peleó con su hermano, Stephen, lo que causó sus lesiones. Según ellos, David se despertó a las 5 de la mañana, accedió al seguro del gatillo con su llave de repuesto, cargó y montó su rifle semiautomático Winchester de calibre 22 y silenciador, y luego mató a los miembros de su familia. Una pelea con su hermano Stephen resultó en la estrangulación de Stephen y el desprendimiento de una lente de las gafas de David. Luego, David lavó el suéter verde que llevaba puesto, salió a su ruta de reparto de periódicos a las 5:45 de la mañana y regresó a casa una hora después. Después, redactó la disculpa en el ordenador. Y luego esperó a que su padre entrara a la casa como solía hacer a las 7 de la mañana. Mientras él oraba, David se aproximó en silencio y le disparó en la cabeza. Esto es consistente con la posición de la sala de computadoras y cómo se encontró el cuerpo de Robin. Luego, David llamó a los servicios de emergencia 25 minutos después. La fiscalía cuestionó La afirmación de David de escuchar los sonidos de asfixia de su hermana Laniat, sugiriendo que estuvo presente poco después de que ella fue disparada. 29 de mayo, 1995, David fue condenado después de un juicio que duró 18 días. Fue sentenciado a prisión de por vida sin opción a libertad condicional por 16 años. David mantuvo su inocencia durante todo el juicio, y un número creciente de personas le creyó. Uno de sus mayores defensores fue el ex atleta profesional de los All Blacks de Nueva Zelanda convertido en empresario, Joe Karambu, quien llamó a esto la mayor injusticia en la historia de Nueva Zelanda. La gente afirmaba que no había un motivo claro para que David cometiera el crimen y se desestimó mucha información crucial para ser escuchada en el juicio, como el supuesto abuso sexual de Laniat por parte de su padre, Robin Bain. Al revisar las estadísticas en crímenes como estos, en el 95% de los casos en los que ambos padres fueron asesinados, el perpetrador era el padre, y solo el 1% de los condenados era el hijo adulto. ¿Fue este el 1% de Nueva Zelanda? Por último, en estos casos hay un evento desencadenante que ahora examinaremos. Una apelación para un nuevo juicio fue aprobada por el Consejo Privado en Burshen, que para los casos de Nueva Zelanda antes de 2004 era equivalente a una Corte Suprema. Luego, 13 años después de su condena, la defensa tuvo la oportunidad de presentar pruebas que no se permitieron en el juicio original y de desafiar los hallazgos anteriores de la Fiscalía. Junio de 2009, la defensa presentó el caso de un hombre profundamente deprimido y de 2 caras que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia hija y temía que estuviera a punto de contárselo a su familia y al resto del público. Perdió los estribos y decidió matar a su familia antes de que se descubriera la verdad. Como había rumores, Laniat estaba a punto de contarles a todos sobre su relación incestuosa en su reunión familiar. Si esto es verdad, ¿por qué perdonó a su hijo? Quizás nunca lo sepamos. El equipo defensivo enfrentaba un gran reto. Para persuadir al Consejo Privado de que David Bain no mató a su familia, sino que fue su padre, Robin, quien lo hizo. Presentaron 9 argumentos clave para apoyar su afirmación.
Primero, sembraron dudas sobre la salud mental de Robin antes de la tragedia. Parecía ser un ciudadano respetable, pero un descubrimiento impactante en su escuela expuso un lado más oscuro. Su oficina era un desastre, llena de correos sin abrir y suciedad, pero lo más aterrador fue un boletín que había enviado a los padres, que contenía historias horribles de matanzas familiares escritas por sus estudiantes. ¿Inspiró él estas fantasías violentas y qué revelaban sobre su propia mente retorcida? En segundo lugar, cuestionaron la falta de un motivo para David. La fiscalía nunca mostró ninguna evidencia del supuesto abuso de Laniate por parte de Robin, que se suponía que desencadenaría su furia. Por el contrario, varios testigos testificaron que Laniate les había confesado que había sido abusada sexualmente por su propio padre, Robin. ¿Podría haber sido esta la razón por la que Robin perdió los estribos y mató a su familia? En tercer lugar, señalaron el misterio de las huellas de pies ensangrentadas. Se encontraron en las habitaciones de Margaret y Lanit y medían 280 milímetros. La policía supuso que pertenecían a David, quien llevaba calcetines ese día, a pesar de que su pie medía 300 milímetros y el de Robin 270 milímetros. La defensa argumentó que las huellas eran de Robin, quien cambió de ropa tras los asesinatos, dejando las prendas ensangrentadas en la lavandería. Para probar esto, realizaron un experimento con David usando un calcetín empapado en sangre de vaca y caminando sobre una alfombra. El resultado fue una huella de 306 milímetros, mucho más grande que la encontrada en la escena del crimen. Pero la alfombra original fue destruida cuando la casa se incendió y se perdió la evidencia. El consejo privado acordó que David no podía ser el dueño de las huellas y que Robin era un posible sospechoso. En cuarto lugar, discutieron sobre la hora de encendido de la computadora de la sala. La fiscalía afirmó que David mató a su familia antes de repartir periódicos a las 5:45 am. Y luego volvió a las 6:42 am. Se creía que la computadora se encendió a las 6:44 de la mañana. Por David, quien escribió el infame mensaje: "Lo siento, eres el único que merecía quedarse". Pero la defensa demostró que la computadora podría haberse encendido desde las 6:39 am, cuando David aún no estaba en casa, sugiriendo que Robin podría haberlo hecho. El consejo privado determinó que la evidencia era poco fiable para probar la culpabilidad de David. En quinto lugar, disputaron la hora en que David llegó a casa. Una testigo llamada Denise Laney dijo que vio a alguien parecido a David a las 6:45 de la mañana. Pensó que el reloj de su coche iba rápido y la policía confirmó que estaba correcto. Pero la defensa afirmó que no se le informó al jurado que la policía había revisado el reloj del coche de Laney y encontró que era preciso. Esto significaba que David llegó a casa 5 minutos más tarde de lo que originalmente dijo, lo que significaba que no encendió la computadora a la hora indicada. También significaba que tenía menos tiempo para preparar la escena y hacer la llamada de emergencia. Junio 2009. 2 años después comenzó el nuevo juicio de David Baines en el Tribunal Superior de Christchurch. El equipo de fiscalía tenía un caso sólido para probar que David Bain asesinó a su familia en la mañana del 20 de junio de 1994 y para rechazar la afirmación de la defensa de que Robin Bain, un hombre deprimido y frágil, era el asesino. Cuestionaron la versión de la defensa sobre los guantes de ópera ensangrentados de David hallados en la habitación de Stephen y sostuvieron que las huellas en el rifle probaban que David lo usó el día de los crímenes. También presentaron resultados de autopsia que mostraban que la vejiga de Robin estaba llena de orina concentrada, lo que indicaba que no había orinado antes de los asesinatos. La defensa contrarrestó que el estrés podría hacer que alguien ignore la necesidad de orinar y que la próstata ligeramente agrandada de Robin podría haber retenido orina en su vejiga después de orinar. Además, disputaron la pelea con Stephen, afirmando que Robin tenía lesiones en la mano por reparar propiedades. Pero el análisis de los patólogos australianos, según lo informado por Joe Karam, mostró lesiones graves en ambas manos y nudillos de Robin. El equipo de defensa de David Bain argumentó que Robin Bain, no David, fue el asesino de la familia y la víctima del suicidio. Criticaron la investigación por centrarse solo en David y por preservar mal las pruebas. Las pruebas forenses mostraron marcas en el pulgar derecho de Robin, consistentes con residuos de pólvora de recargar un rifle. Sin embargo,
Hasta la fecha esto sigue siendo disputado por otros expertos forenses, y algunos creen que parecen más cortes, probablemente causados por abrasiones de trabajos manuales en la casa, que se sabía que él hacía. La defensa argumentó que, a pesar de ser diestro, Robin podría haberse disparado en el templo izquierdo, como demostró el experto forense en armas de fuego, Philip Boyce. Las pruebas de huellas empapadas en sangre mostraron el pie de 300 milímetros de David. Las huellas de calcetines ensangrentados eran en promedio más grandes que las huellas de 280 milímetros en la escena. Las huellas en la escena estaban más cerca del tamaño de pie de 270 milímetros de Robin que de David. 27 de mayo, 2009 a las 9 en punto de la mañana. El jurado volvió tras deliberar por casi 8 horas. A las 12:45 p.m. se leyó el veredicto. David Bain fue absuelto en los 5 cargos de asesinato en lo que es el juicio más costoso hasta la fecha en Nueva Zelanda. Pasó 13 años en prisión y finalmente fue Hombre libre. En 2012, el retirado juez de la Corte Suprema de Canadá, Ian Binney, revisó el caso y criticó la investigación de la policía de Dunedin por errores graves, sugiriendo un acuerdo para Bain. Los errores clave incluyeron no probar las manos de Robin o David para detectar residuos de disparos, destruir posibles pruebas de las raspas de uñas de Robin y quemar prematuramente la escena del crimen, lo que destruyó pruebas vitales como la alfombra con huellas de pisadas y los diarios y cartas de Laniate. La ausencia de marcas de tiempo en las fotos y videos también generó dudas sobre la lente encontrada en la habitación de Stephen. La investigación y entrevista del juez Binney con David Bain han sido ampliamente debatidas. Su recomendación, vista como sesgada hacia Robin y carente de consideración de todas las pruebas, fue rechazada por el gobierno de Nueva Zelanda. Por otro lado, el informe del juez australiano retirado Ian Callinan contradecía los hallazgos de Binney, afirmando que la inocencia de David Bain no se demostró en el nuevo juicio. Bain recibió un pago ex gratia de $925,000 con la condición de no tomar más acciones legales, lo que indica un escepticismo continuo del gobierno sobre su inocencia. Este caso ha provocado mucha controversia y ha dividido la opinión pública sobre si el primer juicio fue justo o no. Algunos piensan que las acusaciones de Laniat no eran confiables ni verificadas y mancharon la reputación de Robin Bain sin pruebas de que él alguna vez la abusó. De hecho, el hermano de Robin Bain, Michael, ha dicho que nadie nunca escuchó sobre el abuso de Laniat y está decepcionado de que David no haya hablado en contra de esto. También piensan que los eventos de ese día son ilógicos y se preguntan por qué un padre que mataría a su familia perdonaría a su hijo y haría todas las cosas extra que hizo, como la lavandería, usar los guantes de su hijo cuando tenía los suyos y dejar un mensaje en una computadora en lugar de escribir uno a mano. Y finalmente, dispararse en la cabeza en el ángulo que lo hizo. Casi parecía que quería incriminar a su hijo o dejarlo como una posibilidad. Por otro lado, los fieles seguidores de David como Joe Karam piensan que finalmente se ha rectificado una gran injusticia. Sin embargo, es evidente que la investigación policial inicial podría haber sido más exhaustiva, recolectando más pruebas forenses y evitando la destrucción de la casa por un incendio solo 2 semanas después del crimen. Dejó muchas preguntas sin responder y abiertas a discusión, las cuales continúan siendo disputadas entre los expertos en el campo. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que realmente sucedió esa mañana del 20 de julio de 1994? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gusta este video, por favor dale un pulgar arriba y considera suscribirte si aún no lo has hecho. Revisa mis otros casos en pantalla. Mantén la curiosidad, mantente vigilante y siempre busca la verdad.